Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Mi nombre es Jonathan Cartes y hoy nos encontramos nuevamente grabando sobre morfología, en esta ocasión sobre morfología de dientes anteriores. No sabemos cómo se va a llamar el capítulo, estamos discutiendo ahora cómo se le iba a poner, pero sin más preámbulos, Alan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Qué tal cabros? ¿Cómo están? Yo me encuentro súper bien, bastante tranquilo. De hecho, creo que me falta oreja para tanto sencillo que andan sacando muchas bandas. Bandas como Bad Omens, Testament, Thousand Below. Entonces, bastante genial el tiempo que estamos viviendo, mi Jonah. Sí. ¿Qué dice mi Paquis por ahí? Aquí tranquilo igual, con harta pega. Pero disfrutando siempre de conversar con ustedes, queridos amigos. Así que todo bien, todo bien. Ayer con la pauta, señor, fue interesante porque surgieron varias cosas, así que ojalá que sea una bonita conversación. Sí, para que sepan, estuvimos hablando como 1 hora y media ayer tratando de sacar la pauta, porque nos íbamos a juntar a grabar ayer y fue como, no. ¿De qué hablamos? Va a quedar un capítulo, sí, va a quedar un capítulo, ¿cómo les dije al Alan? Penca fue la palabra que ocupé. ¿Qué significa? Sí, no iba a estar bien. Entonces, ahora vamos a tener algunas imágenes como para apoyarnos en lo que vamos a estar hablando, pero para que sea bien fluido y ustedes puedan entender más o menos a los términos que nos vamos a referir. Pero eso, Alan, así que buenas bandas han sacado temas. También no sé si te fijaste, como hablamos de Megadeth en el capítulo anterior, que van a sacar no me un toques álbum. ese tema, mijas. No solo eso, sino que anunciaron ya su retiro. Exactamente. Es un año de señor. gira y último disco. Sí. Digo, emociona, pero a la vez te das cuenta de que no todo es eterno, ¿no? Claro. Vives sin saber que algún día tu banda favorita pues simplemente se va a retirar. Ya. Yo debo decirlo, aunque me funen, weón, yo soy mucho más de Megadeth que de Metallica. No disfruto tanto Metallica como Megadeth. En lo personal yo nada, también. Sí, yo sí, nada admiro mucho ese hecho de... Sí. Pero que lo sacaron de un proyecto. Sorry. ¿Y esa percepción bajo qué punto de vista es? ¿Cómo? ¿Qué te gusta más de Megadeth que de Metallica? Todo. A los dos, me gustan más los temas. Me gustan más los los temas, sí. Me gustan más los temas, las letras, los solos. Yo creo que, bueno, hace mucho la diferencia. Sobre todo en la época cuando yo lo escuchaba más, cuando estaba más chico. Marty Friedman es... Cierto. Otra wea, ¿cachai? Sí, claro. Nada le gana al Watching Became Again. Eso para mí es supremo. Con eso marca todo. Eso es Megadeth para mí. No, y aquí comentarle a Paqui, deja tú eso, sino la historia, ¿no? O sea, que te saquen de una banda por X razones, pero tú haces la tuya y tiene un éxito igual o casi igual, ¿no? Ahí ya dependerá de la percepción de muchos, pues. Pero al menos yo me quedo con Megadeth. Fue una patada a un perro, Alan, ¿ah? Pero está bien. ¿Perdón? Sí, le fue muy bien a Dave Mustaine. Así que eso, señores. ¿Empecemos nomás con el capítulo o quieres comentar algo más, Paquis? No, particularmente no ando muy ocurrente, weón, así que empecemos con la primera pregunta. O el primer tópico. O no sé cómo decirle, weón. Ya, no sabemos cómo se va a llamar este capítulo, Sí. si morfología de dientes anteriores, Paquis dijo morfología, dientes anteriores, punto. No sabemos cómo puede ser llamado este capítulo, probablemente después lo van a ver en el título. Y algo que estuvimos hablando ayer, que Paquis, como un buen poeta filósofo, se le ocurrió como una primera pregunta y la voy a hacer yo, porque vamos a hablar de dientes anteriores y en este capítulo nos vamos a enfocar en el incisivo central. Entonces Paquis dijo, pero cabros, ¿qué define a un incisivo central superior? ¿Qué es? ¿Qué es el ser? Entonces vamos a partir con esa pregunta que es fundamental, más profunda de lo que parece y que nos va a llevar a tocar ciertos puntos ahora de morfología de dientes anteriores. Entonces, Paquis, con esta pregunta, responda. Tuvo todo el día para pensar hoy. No, la verdad ¿Cuál es no lo esa pensé, respuesta? weón, así que voy a... Yo me espero una improvisar de respuesta a manera nivel increíble. de Heidegger, así de nivel. Defina, Es un diente. redefina el diente. Partamos por lo primero. Es un diente. Para ir por partes. Bravo. Segundo, podemos decir que es un diente que tiene una característica en particular y en especial que está dada por
bueno, todos los dientes, pero este en particular está dada por un contorno, y ese contorno tiene una característica especial que se basa en una regla, que no es una regla ni una ley, sino que es una norma estadística que se vio que las personas que tenían esta regla se veía que sus centrales se veían más estéticos o más agradables a la vista. Y es una regla que se llama la regla del 80%. Eso quiere decir que el 80% del ancho mesiodistal perdón. Puta, me enredé, weón. ¿Podemos hacer algo con esa weón? No, es que estaba pensando en la weá y se me fue la idea, weón. El TDA me volvió, weón. Ya. ¿Qué podemos hacer con eso, Jona? Tómese el Samexit más tarde. Si hoy día tenía que grabar, tenía que tomárselo más tarde. Pero bueno. Mira, voy a aprovechar de poner, mientras va recuperando la onda, voy a poner acá la imagen, voy a hacer el cambio acá, gente. Me van a perdonar que ahora están... Es la segunda vez que hago este tema de las imágenes con un PPT, y acá tenemos un diente, un central, un 1.1. No me pregunten cuál es en la otra nomenclatura, no me la sé. ¿A cuál diente corresponde el 1.1? ¿Al 8? Al 8. ¿O no? Sí, dejémoslo como el 11, no? weón. ¿El 11? ¿O por el 1.1? Yo no me sé la otra nomenclatura, yo soy cuadrante, 100% cuadrante. ¿Ya? Ya. Pero acá tenemos la imagen de este hermoso central. Entonces, Paquis, ¿qué estabas diciendo de que las personas dijeron que tenía una proporción este diente dentro de lo que estuvieron de acuerdo? ¿Cuál era esta proporción? ¿Qué significaba? Ya, la proporción se basa principalmente en que el ancho mesiodistal equivale... esta regla del 80% dice relación con el ancho mesiodistal, que es un 80% de la altura cérvico-incisal, que en este caso sería el 100%. Ahí da lo mismo un poco cuánto mida en longitud, digamos, cérvico-incisal, porque hay dientes que tienen mayor longitud que otras, pero lo importante es que se mantenga la proporción del 80% del ancho mesiodistal. No es una norma, una ley que siempre deba ser así, pero se ha visto que estadísticamente las personas observan que es más agradable a la vista que otro tipo de proporciones. Por lo tanto, el central unitario, o en este caso un incisivo central, posee esta característica. No así, por ejemplo, un canino o un lateral, que podemos ver, que no vamos a hablar mucho de los laterales hoy día, pero presentan un poco más de variantes. El central, al ser un diente que define la línea media, además, requiere ciertos parámetros para considerarlo, entre comillas, estético. Entonces, eso, podríamos empezar definiendo el central como un diente que tiene características y proporciones ideales, no así en base a una ley, pero sí en base a una percepción de un grupo de personas que empezaron a estudiar esto y lo determinaron como algo natural y bonito. Ya, perfecto. Entonces, en este caso ahora me gustaría que el Alan hablara un poco de las líneas como más básicas. Lo que habíamos conversado ayer también era sobre el contorno externo. Entonces, deme un segundo y ahora voy a estar mostrando la diapo de dónde está el contorno externo del diente. Entonces, Alan, ¿qué nos podría hablar de este contorno externo del diente? Si necesitas también que pase después a las líneas, me dices. Vale. Sí, muy interesante lo que comenta Paquis acerca de ese contorno externo. El central, pues uno de los dientes más hermosos, los primeros que se ven sobre todo en la sonrisa, uno de los protagonistas allí. Y pues bueno, vamos a estar comentando más adelante que así como es importante reconocer el contorno externo, también va a ser importante toparnos con algo, el reconocer las líneas de transición. Vamos a estarlo platicando más adelante, pero estas líneas son muy importantes en nuestro entrenamiento para poderle darle este ancho visual, ¿vale? Entonces prácticamente tenemos el diagrama ahí con ese contorno externo, lo que define pues a nivel de los contactos mesial distal, y justo por dentro de ese contorno nosotros tenemos unas líneas que en este caso las vamos a manejar como líneas de transición. Aquí pues igual entra ese tema, ¿no? Dependiendo del país, algunas bibliografías, pues bueno, se pueden referir a estas líneas como ángulos, líneas ángulo, en este caso líneas de transición, pero pues nada más sería ahí ponernos un poco de acuerdo de
la nomenclatura para referirnos a esta estructura, pues. Claro. Que a fin de cuentas son aristas, ¿vale? Así en todos los dientes pues va a haber aristas, solo que algo en lo que caemos, sobre todo cuando estamos iniciando, es que estas aristas o líneas de transición las solemos hacer muy afiladas. Literal, Sí, como algo un de- ángulo. Claro. Entonces es muy importante el análisis de los dientes allí para pues reconocer que esas áreas son pues totalmente romas, convexas o pues redondeadas. Claro, a mí algo que me pasaba mucho y todavía, como también conversamos ayer, me pasa y soy consciente de que soy propenso a que me queden muy rectas. De hecho, lo nombramos en el capítulo Ya. anterior, cuando uno analiza ciertos tipos como de restauraciones, ya sea directa o indirecta, tú puedes ver que estas líneas son en una foto que la ves demasiado delgada. Y tú dices, por acá yo paso un salame, un jamón y se corta. Pero en realidad... Sí, sí. ¿Qué me pasó a mí? Yo empecé a ver trabajos de japoneses, de chinos, de taiwaneses, y tú te das cuenta que esa línea de transición, como está descrita como una línea, en ellos, con la iluminación correcta, se ve más como una zona, es como un área, es como un listón más que una línea. No sé qué me puedes decir de esto, Paquis. Sí, es un tema que Yo discutíamos. aquí voy a ir harto. apuntando, por si acaso, le estoy apuntando acá las líneas a la gente para que vea que incluso acá en esta zona se alcanza a ver cómo está una zona brillando. No es como la línea en sí, sino que es más ancho. Sí, pues es una zona brillando. Y algo importante, igual, lo que dijo Alan es relevante. Por ejemplo, hay que definir, independiente de la nomenclatura, que muchas veces solemos decir ya el ángulo de línea, la línea de transición, pero en el fondo es entender que es una transición entre la pared vestibular y la pared proximal. Y eso no es angulado, eso es romo. Y no es estático, es dinámico. Es decir, no todas las líneas son iguales y no todas las líneas siguen un patrón en común. Y eso dice relación también, no solamente con la proporción que recién nombré, del 80%, sino que dice relación con la geometría que pudiera tener cada diente. Y ayer también discutíamos harto acerca de esto. Hay tres, formas generales, que pueden haber híbridos también, de dientes. Por lo tanto, estos ángulos de transición cambian en relación a cómo tú, digamos, a cómo está el diente, si es triangular, cuadrado u ovoide, o una mezcla entre ambos. Entonces estas líneas Claro. son importantes, pero lamentablemente uno las ve en un principio de un punto de vista súper bidimensional, y eso tiende a generar muchos errores, como hacerlas anguladas. Y nada, pues es un error común, pero es mejorable totalmente. Claro. Ahí, si a mí me preguntan clínicamente cómo se puede hacer, yo incluso ya cuando estoy haciendo el modelado del esmalte, estoy pensando en esto. Y eso es súper importante, o sea, estar consciente que al final, porque también se puede hacer al final con discos, pero es mucho más fácil con una buena espátula, señores. ¿Saben por qué o no? ¿Lo saben o no? Porque, señores, Sculpt auspicia este capítulo nuevamente. Pancho, no me has depositado ningún puto peso. Pancho, deposítame. Este es el tercer capítulo y todavía no me depositas. Deposítame. Tú tienes mi cuenta. Pero acá está Sculpt, señores. Bienvenidos nuevamente a este capítulo. Y a Solara también. Sígalo en sus redes sociales. Pronto ya van a tener cosas disponibles. Probablemente cuando salga este capítulo ya van a tener el e-commerce activo y se van a encontrar con varias sorpresas. Se vienen cositas nuevas a Chile. Y eso es emocionante. Yo creo que a todos nos gusta probar nuevos materiales. Faltaban algunas cosas que llegaran a Chile. No les puedo adelantar nada, ni de qué se trata, pero se viene, gente. Se viene importante. Así que sigan, acá van a salir las redes de Sculpt, van a salir las redes de Solara, para que los vayan a seguir en sus redes sociales. Y ya les dije, la gente va a escuchar este capítulo, tienen que seguirlos, porque si no los siguen, la gente va a decir, no, está llegando gente por su auspicio, y nosotros paramos de grabar esto, ya no se graba más el podcast, nunca más vamos a hablar de dientes, se acabó, porque yo no voy a seguir financiando esto, se acabó. Entonces vayan a seguirlos, por favor. Y dentro de eso, como igual quería hablarlo más adelante, pero hay una espátula, ya esto es más allá de la mención, gente,
más allá de la mención. Hay una espátula de Sculpt que es muy buena, que es el pincel metálico, ¿ya? Que es esta que les estoy mostrando acá. Entonces, la particularidad que tiene esta, que es la número 4 del kit, es que es una espátula blanda que si yo la doblo, no se rompe, ¿ya? Y es súper fina. Tiene 50 micrones de espesor, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy haciendo las áreas de transición, las líneas de transición, con la resina compuesta, si tú lo haces con una espátula muy dura, uno tiende a dejar las cosas demasiado afiladas o mover mucho la resina, ¿ya? Entonces, cuando tú lo haces con este tipo de espátula, o lo intentas hacer por otro lado con el pincel, a veces necesitas mover más y con el pincel te va a demorar mucho tiempo. Entonces, esto te da más eficiencia, ¿ya? No reemplaza el pincel, porque yo igual suavizo después con el pincel, pero es una ayuda muy, muy grande tener esta suavidad para eso. Entonces, más adelante vamos a seguir hablando más de Sculpt, pero no quería dejar de mencionarles eso ahora. Entonces, estas líneas de transición, estas áreas de transición, comúnmente nosotros ya conocemos cómo las llaman. Puede ser te van a determinar, como dijiste, Paquis, 2 áreas. Que siempre yo las veo nombradas como área de luz y área de sombra. Ujú. ¿Es así, Alan? ¿Cómo es? Sí, sí. Es correcto, mi buen. Sí. Entonces, vamos a pasar nuevamente a las diapos y me gustaría que me explicara más o menos eso, porque tú ayer también dijiste que más allá de que estén estas líneas acá, lo importante es cómo lo llamamos, por ejemplo, al área sombra. Para ti, ¿qué representan en realidad estas estructuras más de lo que nosotros tenemos como esa definición? Morfológicamente, para ti, ¿cómo las llamas? Esa área prácticamente sería la transición, bien lo dijo Paquis, entre lo que es vestibular. Yo le puedo dar el ancho que yo quiera a esa cara vestibular, y precisamente esa transición de caras hacia interproximal, ya sea mesial o distal, esa área dinámica, esa área de sombra que podemos ver ahí en el pequeño diagrama. Claro. Sí, porque es que el paso a la zona palatina, que también tiene su área de transición, Sí, claro. entre comillas. Pues, Sí, sin duda. Es una como un cosa es por espejo. ver. Lo que vemos en vestibular, Claro. exacto, también lo tendríamos reflejado por allá. Claro, entonces eso también es importante de aclarar, y también no confundan el área espejo, ¿ya? Porque hay un punto súper importante también que conversamos ayer, porque ¿cómo son los espejos? Planos. Y uno no tiene que hacer dientes planos, ¿ya? ¿Qué nos puedes conversar de esto, Paquis? Espérame, estaba viendo la imagen y algo importante que nombré en el primer capítulo de morfología y que dice relación con lo que repite siempre Iván Ronald y lo que dijo recién Alan también, es que finalmente, y en relación también a lo que tú comentas, o sea, nosotros no tenemos que ver bidimensionalmente, porque si no tendríamos un eje Y, Z y haríamos algo plano. Y manifestaríamos, no sé, estos líneas de transición de una manera súper rudimentaria quizá. Pero una buena fotografía como la que están viendo ahora define áreas de luz y áreas de sombra, que en el fondo terminan siendo lisa y llanamente relieves. Es decir, zonas de levantamiento y zonas de depresión, que obviamente no son como en posteriores, que en posteriores hay elevaciones, vertientes, cúspides. Aquí es lo mismo, pero en un nivel mucho más suave, mucho más, digámoslo, sublime, en la que esas depresiones y elevaciones van generando y van contextualizando el diente como en volumen, digamos, y van generando además textura. Y no solamente la textura viéndola como anatomía terciaria, como lo dicen algunos, sino que como un todo, no solamente como la textura en sí. Entonces, finalmente, ya en el aspecto mucho más como, no sé cómo llamarlo, quizá del mundo de las palabras, en nombrar que estos ángulos se definen, o todo este contexto de la cara vestibular, ya sea proximal o vestibular, se define como la suma de estos relieves finalmente y de estas depresiones, ¿cachai? Asimilando bien dónde está la luz y dónde está la sombra. Y claro, y después en base a esto nacen todas estas líneas y estas nomenclaturas que uno trata de definir y mostrar en los libros para que tengamos cierto grado de pedagogía y aprendizaje, porque
esto es pura percepción y yo puedo percibir diferente al resto. Entonces, de repente los libros se quedan ahí en el diagrama, pero quizás esto también es mucho más dinámico. Claro. Sin duda. Sí, porque lo mismo acá voy a mostrar la imagen sin ninguna línea. Entonces ustedes van a ver que hay mucho más elementos y esta foto no es tampoco tan reveladora, porque es una foto que yo tomé de frente con los Twin Flash y con difusor. Y cuando tú vas cambiando la iluminación desde distintas zonas, te va a ir revelando cómo es la superficie. ¿Ya? Entonces, si nos vamos a meter en eso, dentro de lo que hablamos ayer, es como, no, va a ser demasiado tenso y son demasiados detalles como para estar hablando. Ahora Sí. me gustaría que pasáramos a las siguientes imágenes y Pakis nos mandó una foto de este libro de Shigeo Kataoka, un japonés. ¿Qué nos puedes decir de este libro? Que se llama Esencia de la morfología dental. Es como un libro que sigue la idea del Nature Morphology de Shigeo Kataoka de hace no sé cuánto tiempo atrás, que es un clásico ya. Pero está, digamos, traducido por Paco Barajas. Y ¿Paco Barajas sabe japonés? Sí, pues él estudió en Japón. Sí, claro. O sea, por lo que yo entiendo, él salió como el mejor alumno de esa promoción de personas que estudió allá. Por eso que están... Bueno, es que es cosa de ver su trabajo también. No hay mucho que opinar al respecto de su trabajo. Pero él lo tradujo y mientras él traía al profesor Shigeo a México para unos diplomados que está haciendo ahí en ISMA, creo que se llama el centro que tiene Paco, Sí. sacó este libro. Y la verdad es que tiene diagramas mucho más acogedores y se explica de una manera mucho más pedagógica quizá que el anterior que comenté. Es un libro que me parece que solamente lo van a encontrar hablándole a las personas de ISMA, porque no lo he visto en otra librería, digamos, o página web donde ustedes lo pueden adquirir. Y menos en PDF. Claro. A ver, deja ver, en Busca Libre es la única opción, o Shigeo. Kataoka no estará en... No, pues no, es porque esta editorial no es una editorial, pues... No, pues, es como un Sí. un libro que sacaron ellos, lo imprimieron ellos y eso. Claro, sí, pero en muy alta calidad. Sí. No, se ¿Cuánto ve te muy bien. costó esto en dólares? Me parece que pagué por todo. Es que me compré este y además compré el de Carving de Paco Barajas. Y ambos me costaron, creo que 380.000 pesos chilenos o 400 lucas con envío. Claro. Sí, me parece. Porque el envío salió caro. Lo enviaron por DHL y no sé, creo que pagué como 100 lucas de envío. Y porque está el Natural Morphology del mismo autor, Shigeo Kataoka, ¿cuál le recomendarías adquirir a la gente? No, el último. Paco hizo un muy buen trabajo en la traducción y en los diagramas. Me parece que es el libro como para empezar. Ya. Sí, porque acá está en una página de Indautor mexicana, pero no es como que esté a la venta. Entonces que la gente de México puede hablarle directamente a Paco Barajas. Sí. Bueno, y Entonces, el otro que no nombramos ayer es o sí lo nombramos, como para cerrar el tema de los libros acá, es el de Jan Hacto. El anterior sí. es de Jan Hacto. Otro Sí, Jan buen Hacto. libro, pero que ya empieza a analizar un poco el tema de los dientes anteriores en base a conceptos más antropológicos y se van un poco en esa rama y hace un escaneo digital de los dientes, lo empieza a analizar de un punto de vista, desde todos los puntos de vista, la verdad. No es como un libro descriptivo, donde uno empiece a ver estructuras. O sea, además de eso, habla de función y habla de evolución de los dientes y es súper entretenido poder verlo así. Además tiene, en la versión que venden en Europa, tiene un segundo tomo que es de fotografías del sector anterior. Mira, yo lo voy a mostrar en la cámara para que lo puedan ver.
Vienen dos tomos. Es el tomo de color blanco que viene en inglés y este tomo de color negro que viene solamente fotografías. Y espérame, déjame ver si lo puedo mostrar de una manera correcta. Ahí sí. Se dan cuenta, son puras fotografías y da un análisis completo de un montón de casos de sector anterior donde evalúa morfología, el grupo 2 completo. Es súper entretenido y para poder un poco definir planes de tratamiento, es súper completo el libro. Sí. Yo debo decir, lo voy a decir ahora, me estafaron con ese libro. Yo lo compré primero en inglés y después salió en español por una editorial que es, ¿cómo se llama? ¿Molca? ¿Dónde? Amolca, sí. Espérate, Ya, mira, Molca, lo tengo sí, acá, que no también lo voy a alcanzo a ver mostrar desde acá. Lo Sí, voy es a mostrar Molca. ahí en Ya, la... y a mí me dijeron, es que me da lo mismo, Paquis. A mí me dijeron, no, doctor, este libro vienen los dos juntos. Y yo lo compré. Dije, mira, 110 lucas que costaba en ese momento, $110. Que ofertón, porque el que venía en inglés, tapa blanda, me costó como $80. Y lo compré y era el tomo 1. Tenía 2 veces el mismo libro. Nada que hacer. Entonces, no, Sí. después me dijeron, no, es que después va a salir el tomo 2. Mira, ahí han pasado 5 años, todavía no llega la wea, todavía no sale ni siquiera. Así yo creo que nunca estuvo en estafado. carpeta que saliera. Nunca estuvo en carpeta, pero ¿para qué me mienten, weón? Qué rabia, ya, en fin, eso era. Muy buen libro. Entonces sigamos avanzando ahora con el tema de por qué mandó esto Paquis. Y Alan, acá pasamos a la diapo donde salen 3 dientes de distinta forma, que son los incisivos centrales superiores, pero con forma triangular, con forma ovoide, con forma rectangular. ¿Cómo tú podrías hablar de estos dientes, algunas características que puedan ser clave para la gente para distinguirlos o cómo construirlos? Sí, claro, sin duda es una bibliografía bastante genial. Yo complementaría esta bibliografía con Perlas, el collar artístico de la morfología de Triña Gómez. También tiene un apartado donde menciona pues estas formas puras, ¿no? de los dientes anteriores, que vendrían siendo triangular, ovoide, rectangular. Y sobre todo, pues todo esto está muy ligado, muy relacionado a lo que hablábamos de diapositivas anteriores, ¿no? Con esas líneas de transición. Uno con esas líneas también, digo, muy aparte de otras diferencias, pero jugando con esas líneas, dándole ese dinamismo, dinámica a las líneas, pues uno puede llegar a hacer cervical quizás un poco más estrecho, haciendo el diente un poco más redondeado, haciéndolas un poco más rectas para llegar a formar un diente más rectangular, o pues totalmente redondeadas, ¿no? Y curvilíneas, sobre todo, para llegar a ser un diente ovoide. Entonces es muy interesante este tema, digo, es muy importante, sí, no negociable, ¿no? Reconocer las características básicas que llegamos a encontrar en un central, ¿no? Mencionamos hace rato el contorno externo, sí, formado por línea cervical, la línea de mi borde incisal, mis bordes mesial, distal, pero muy aparte de todo eso que comúnmente encontramos, pues también es muy genial llegar a leer, analizar un poco acerca de estas formas puras. Sobre todo, pues es algo que tiene mucho que ver en la toma de decisiones, pues al momento de hacer alguna restauración, alguna restauración directa, indirecta o una propuesta para el mismo paciente. Entonces sí, bastante interesante como estos mismos 3 dientes, ¿sí? Dependiendo de sus formas puras, pues bueno, van a haber varias diferencias allí, como en el borde, ¿sí? En algunos va a ser recto o puede que esté cóncavo o convexo. Ya mencionamos acerca de sus líneas de transición o sus mismos bordes proximales. Pueden tener ahí cierta forma relacionada con lo triangular, ovoide o rectangular. Y sobre todo, algo bastante interesante de estas formas puras es que dichas formas pues también están directamente relacionadas con su área de contacto. Es decir, el diente rectangular pues tendría un contacto mucho más amplio en un sentido cervical hacia incisal con el diente de al lado. El diente triangular pues tendría ese contacto todavía más recargado hacia lo que sería el plano incisal. Y en el caso del diente ovoide pues tiene las partes más externas en el plano medio, por lo que su contacto con el diente de al lado sería más o menos a ese nivel. Incluso eso pues llega también a tener relación directa con sus troneras interincisales. Por ejemplo, en este ovoide
como tenemos el contacto más hacia plano medio, es normal que en esos dientes ovoides lleguemos a encontrar esos troneras o ángulos interincisales pues bastante amplios o abiertos. Claro. Entonces sí es un tema bastante interesante en cuanto a las diferencias allí. Y sí, complementando un poco aquí lo que mencionaba Paquis de la certificación y del buen Paco Barajas, sí, la verdad es que digo, yo soy de México, todos estos eventos, estos libros son de aquí. En lo personal aún todavía no los adquiero porque uno de mis metas así personal pues es participar en esa certificación de morfología. Todavía no se me ha dado, pero sé que ya llevan varias generaciones. Entonces, claro, a mí me gustaría, muero por ser parte de una. ¿Pero esos son que se hacen directamente en México o quieres ir a Japón? No, es un diplomado que se hace en México. Ah, un diplomado. Exacto. Es aquí en México, claro. todo. Sí. Aquí mientras iba hablando, yo iba con el puntero por si acaso. Aquí mostrando lo que estaba hablando. Y ahí te hacen hacerlo en cera, en carving. Sí, hay diferentes prácticas. Sí. Incluso los maestros de estas bibliografías que estamos mencionando, de Kataoka, Wakita, pues vienen a México a hacer las prácticas con los participantes, sí. Qué brutal, bueno. Muy, muy interesante. Sí, yo muero, digo, ahorita no es mi momento, pero sin duda es algo que está allí. Esa espinita, quiero. Incluso Oriol de la Mata me lo dijo. Aunque uno sepa, digo, al menos lo básico, digo yo humildemente, es algo que tienes que tomar sí o sí. Entonces estoy totalmente de acuerdo con eso que me llegó a decir en su momento Oriol de la Mata. Ay, mira quién te lo dice. Sí, sobre todo, ¿no? Brutal. Tú, Paquis, ¿qué nos puedes decir sobre estas mismas cosas, estas características de estos dientes? Puta, la verdad, yo creo que Alan lo dijo perfectamente. No sé si agregarle algo más o algo menos. Quizá un poco, no sé, una de las cosas que yo aprendí en la U de mis profes perios es que, además, eso que dijo Alan, tiene mucho que ver con el biotipo periodontal. Pero no me quiero meter en eso porque no tengo idea de periodoncia y ya no me acuerdo de nada. Pero es interesante esa parte también. Entonces, nada más que agregar, yo creo. Alan lo dijo de una manera súper correcta. Claro. Pero cierto eso que dice Paquis, muchas veces cuando estamos haciendo una propuesta y todo, el mismo margen gingival te puede ayudar un poquito ahí a dar a la toma de decisiones, pues de qué diente llegar a realizar allí, qué tipo de forma pura de diente llegar a encerar, por ejemplo. Sí, justamente. Claro. Sí. Entonces, denme un segundo porque ya hay otras. La siguiente imagen, por ejemplo, había otra, perdónenme, donde salen los vestibular, por ejemplo. Acá, vestibular y salen las líneas de transición en este caso. Y es lo mismo que habían hablado, de cómo esas líneas de transición, dependiendo si son más anchas o más angostas en su base, te van a ir dando distintas formas del diente, ¿cierto? Entonces, ¿qué más podemos hablar de esto de anteriores? Porque en esta parte ya nos correspondería un poco hablar sobre... Porque el punto, vamos a dar vuelta en lo mismo, pero yo creo que es necesario aclararlo nuevamente. Nadie nace sabiendo, ¿ya? Entonces todos hemos tenido una evolución en el tiempo y ahora vamos a analizar algunos de nuestros casos que son de hace años y cómo han ido cambiando en el tiempo. Entonces, Alan, por ejemplo, ¿partimos con el tuyo? Sí, claro. Ya, con todo denme gusto. Un segundito. Sí, señor. Vamos acá y ahora vamos a pasar a las diapos. Y acá vamos a tener un encerado con una cera verde hermosa que hizo el Alan, ¿ya? Acá está una visión frontal, acá está la visión lateral, así que voy a volver de nuevo a la visión frontal. Cuéntanos la historia de este encerado. Ya, pues mira, para los que estuvieron escuchando el podcast anterior, mencioné que uno de mis primeros cursos de encerado, de morfología, pues bueno, fue un curso pues realmente avanzado, ¿no? Para un principiante como yo en ese momento. Entonces yo sí tuve varios problemas, ¿no? Al tratar de seguir el paso, el manejo del material. Entonces, pues bueno, para que vayas viendo las dimensiones de lo que estamos comentando, es como que ya el diplomado ya fue como en el último mes, pues fue como de los últimos trabajos. Entonces ahí hicimos una rehabilitación pues completa, un encerado total, pero
yo quise poner este trabajo para que podamos hablar un poco acerca, ya que estamos abordando, ¿no? El replicar dientes anteriores, pues abordar un poco ese tema, ¿no? De los quizás errores más comunes o de las principales dificultades en las que uno se encuentra o uno se va a encontrar al momento de intentar replicar dientes anteriores. Entonces, al menos en este caso, la primera diapo que estamos viendo, pues bueno, yo creo que ustedes a simple vista lo ven, pero es que mis dientes ahí están totalmente planos, ¿sí? Es decir, ¿qué hace falta allí? Hace falta material, hace falta cera para poder hacer algunos desgastes y darle un poco más de tridimensionalidad a esos dientes, evitar que se vean planos y anchos, que no luzcan, ¿sí? No hay líneas de brillo ahí, no hay áreas de sombra, están totalmente planos. Entonces, ese punto es algo difícil, ¿sí o no? Claro. Entender eso, comprender eso, en qué zonas tienes que agregar material, qué tanto tienes que darle vuelta o ese desgaste sutil para ir generando esas áreas de sombra a los lados y pasar de algo plano y en un sentido 2D a algo 3D con profundidad y tridimensionalidad sobre todo. Perfecto. No sé qué opinan acerca de ello, digo, es lo primero que se ve, ¿no? A lo mejor lo que mencionaba Paquis del principio, los contornos externos, pues ahí van, ¿no? Los centrales ahí como que sí cumplen, los laterales igual, en cuestiones de altura y todo, pero más que nada aquí es la misma proyección de los dientes, lo que pues no se entendió en su momento. ¿Qué puedes decir, Paquis? Porque yo no quiero opinar nada, yo no sé encerar. Porque yo intenté encerar en algún momento, creo que lo habíamos conversado. Yo te pedí incluso ayuda a ti, Alan. Yo le dije, Alan, ¿sabes qué? Voy a empezar a practicar anteriores en enero del 2024. Y sí, me compré la enceradora del Express, te pregunté por cierta cera, cierto instrumental. Y a Paquis también le pregunté, íbamos a pedir los de Iván Roland y al final no salió. Y yo me demoraba 1 hora en hacer un diente y dije, no tengo la habilidad para esto. Esta hora podría ocuparla en practicar composite, así que deseché en esa parte mi encerado porque no tengo tiempo, y ya lo habíamos dicho, pero tenía mucho composite vencido. Entonces vamos a volver a la imagen. Paquis, tú que enceras también. ¿Qué es lo que puedes hablarnos de esto? Si es que te ves reflejado también en esto, yo creo que sí. Totalmente, y es lo que decía en un principio. La visión que tenemos en 2D, por lo tanto vamos a funcionar en 2D y no vamos a tridimensionalizar absolutamente nada. No tenemos la percepción de dónde hay relieves, donde hay más material, menos material, donde está la luz, donde no está la luz, donde hay sombra. Entonces, todo ese juego de relieves es el que nos hace falta en un principio para poder empezar a gestionar mejor nuestro sector anterior, o por lo menos nuestro central unitario. Y esta falta de relieves es la que en el fondo hace que nuestras restauraciones o nuestros encerados no tengan vida y se vean absolutamente planos como un espejo. Yo creo que eso cambiaría, por ejemplo, el encerado de Alan cambiaría bastante si le agregaras un poco de volumen en las zonas de los ángulos de transición. Ya con eso adquieren más personalidad y ya se refieren más a algo un poco más natural. Pero lo que está ahí es, está plano. Sí, claro. Muy cierto. Y eso es bien difícil de comprender, igual lo digo desde este lado como de la enseñanza, tratar de transmitirle esto a alguien o que alguien lo comprenda, wow, es súper difícil. A veces queremos con ese mismo material que hay ahí, tratar de proyectarlas, entonces simplemente no hay material, necesitas colocar material para volver a redefinir ahí. Entonces en la siguiente diapo, no sé si la puedes colocar, Jonah, igual, o sea, en la vista ahí lateral podemos ver por completo que está totalmente plana la superficie. Y de hecho, esto bien lo comentaba Paquis ahorita, ¿no? Esto es lo que luce realmente en las restauraciones. Cuando haces una prueba de mock-up, cuando haces unas restauraciones, un provisional, restauraciones finales en el sector anterior superior, el paciente sonríe. Todo esto pues tiene interacción con la luz. Tiene interacción con la luz y es lo que prácticamente refleja las líneas de brillo, las áreas de sombra allí. Entonces, esto es lo que realmente luce natural ya en el paciente. Entonces sí, sin duda es algo difícil de comprender, pero es parte del proceso. Mira, quizá hubiese sido bueno para un encerado que vas a inyectar y después vas a hacerle un pequeño cutback vestibular. Entonces, esas áreas donde a ti te faltó volumen, las vas a rellenar con cerámica.
Cierto. Quizás un encerado que está correcto como para inyectarlo y trabajarlo posteriormente después en estratificación, ¿cachai? Pero así como inyectarlo y que se vayan para la clínica a cementar, hay varias consideraciones. Mira que sí, es cierto, sin querer Mira, qué abordaste el sutil tema y sí, decirle. Varias No, sí, consideraciones. es que es muy cierto. Es como si tuviera una reducción en un 70% y Sí, ya el es 100 como lo una completas reducción con el vestibular de material. Exocat. Exactamente eso. Claro. Eso te iba a decir, sí. Mira, pasemos Muy buen al comment. siguiente encerado, porque acá te mandó varios Alan, así que ¿cuál es la historia de claro. este encerado, el siguiente? Sí, claro, el de la cera beige, ese ya es estando en el laboratorio, haciendo pues encerados diagnósticos, haciendo propuestas dentales. Y pues bueno, puedes ver que hay una ligera mejoría en esa zona. O sea, ya empieza a haber un poquito de material allí, pero no es suficiente, ¿vale? Las líneas como que quieren, pero todavía no se ha logrado plasmar en el material por completo, ¿va? Entonces ahí vemos igual un poco de las proporciones, un poco de más características ahí del sector anterior. Como se va añadiendo cada vez un poquito más de información, pero bueno, es parte de esa curva de aprendizaje, ¿vale? Vamos a pasar a Luego- la siguiente. Sí, claro. Luego tenemos ese encerado de color gris, donde mira, ya hay un poco más de material en esas zonas, quizás las líneas de brillo ya se logran notar al momento de tener un poco de interacción con la luz. Claro. Pero ¿qué pasa? Una vez, les digo, es una curva de aprendizaje, ya vamos dominando ello, pero sale otro pequeño tema, ¿no? Entonces al menos aquí quiero que vean el recorrido de esas líneas de luz. Ve cómo acaban bastante filosas hacia los meros ángulos en incisal, ¿sí? Sobre todo aquí, ¿a qué podríamos resumir esta diapositiva? Es que aquí no hemos analizado el recorrido de esas líneas de transición en dientes naturales, porque incluso lo vimos ahí en la imagen del contorno con las líneas de transición, justo hacia incisal esas líneas de transición llegan a dirigirse o redondearse hacia incisal, no acaban de manera como diagonal en los meros ángulos, pues, sino que se redondean un poco más hacia incisal. Entonces es lo que nosotros podemos ver súper claro aquí, ¿no? Está súper proyectado de manera muy filosa, bastante agudo hacia el mero ángulo. Entonces eso es lo que al menos en este encerado yo podría llegar a modificar en este caso, ¿sí? Tratar de redondear un poco más esas zonas, redirigir esas líneas de brillo un poco más redondeadas hacia incisal. Y lo otro pequeño detalle que te vas a ir encontrando en esas curvas de aprendizaje es la falta de troneras interincisales, dadas por lo mismo de tener los ángulos bastante rectos. Prácticamente tienes uno recto en distal y empieza uno recto en mesial, aunque sean diferentes alturas entre central y lateral. Pero te topas con esto y esto da un efecto como de 1000 dientes, como de teclas de piano. Como el gato de Alicia en el País de las Maravillas. Justo donde acaba uno, enseguida está el otro. No hay troneras. Como bien diría Janos Macó aquí, estas troneras interincisales o este contraste que hay de los dientes con el fondo bucal, pues genera estos triángulos de color negro, ¿cierto? Entonces él menciona que son como unas olas de mar que se van formando entre centrales, mesial con mesial, y que se van haciendo un poquito más amplias conforme nos vamos hacia dientes posteriores, por ejemplo. No sé qué más puedan ir agregando ustedes por acá. ¿Paquis? Mira, por ejemplo, en relación a lo que dijiste último, esas troneras incisales tienen mucho que ver con cómo tú sigues el encerado desde vestibular hacia palatino. Es como si lo vamos a ver en la otra foto de Alan, pero porque ahí se logra de una manera magistral, pero aquí no, pues aquí si se dan cuenta, probablemente el encerado de los centrales y de los laterales solamente es vestibular, pero no hay como un paso más correcto hacia palatino. Y eso también es necesario. Yo por lo menos estas líneas de transición de los centrales las veo súper bien. Los laterales te quedaron brutales. Sí. O sea, el juego de las caras proximales, erección. mesiales, igual yo estuve encerado totalmente pro. O sea, yo le doy un 4. ¿Hace cuántos años hiciste esto? Ese encerado, wow. ¿Hace cuántos años hiciste esto? Demasiadas heces. Demasiadas heces. Me ceseaste. Este encerado, wow, tiene como 4 años, Jonah. Ah. Cerca de 4.
4 años, más o menos. 4 o 3, Claro. más o menos. ¿Y este yeso cuál Sí. es? Que blanco es bonito. Es el yeso de... Él es el Fuji Rock de GC, de GC. Puta la weá. El Es Polar. hermoso. No, se llama ese Fuji ya no Rock. lo traen a Chile. Sí, el Fuji Rock tiene un Polar White o Sí. White Polar, no me acuerdo cómo se llama, y no lo traen ahora, no les queda, se me acabó, era hermoso, weón. ¿Tú, Paquis, cachai otro que sea así que esté disponible en Chile? No. ¿Has usado no, ese, no. Paquis? ¿Cómo? ¿Has usado ese? Ese yeso de GC. Lo tuve en un momento para casos súper particulares, pero ya no lo compré Ya. porque era muy caro. Y Sí, cierto. sobre todo acá en Chile. Pero me tocó ir Ah. al centro de Agus Bruguera, me acuerdo, y Bruguera ocupaba solamente este yeso. Y ahí lo Ya, vi. ya, ya. Fue la primera vez que lo vi y dije, bueno, no te puedo creer que tenga esa Sí, bueno. tisotropía. Es Era una hermoso, maravilla. Brutal. Mm. Si costaba como los Brutalísimo. 4.5, 4.6 kilos, o los 4 kilos, no me acuerdo ya, pero 35.000 pesos, que es bastante más. Y sabes que voy a aprovechar esta instancia. Mírame, Sebastián Uf. Cortés, te estoy diciendo a ti. Una vez vino, tomó una impresión para una placa de blanqueamiento, creo, algo así. Y yo no lo estaba viendo. Y el weón me preguntó por el yeso y yo le dije el naranjo. Y el weón abrió la caja e hizo el vaciado para eso con este yeso, weón. Con el yeso el fui para una placa de blanqueamiento, el Polar White de GC. Así que nunca me voy a olvidar, Sebastián Cortés, te odio. No te odio. Hola, me Pero en hola, fin, weón. sí, no se va a olvidar nunca. Ya, vamos a avanzar al siguiente encerado de Alan, que ¿cuándo lo hiciste? El último. El último. El último. Ahora estamos ya- viendo ya la estás en imagen el último. lateral. Ya, este es reciente. Lo hice este mes. Ya, Ya es uno de los voy a poner la trabajos siguiente literal imagen súper, de súper frente como recientes. para que... Sí. Sí. Claro. Entonces, Ya, por ejemplo, este- ahí es una pequeña práctica. Digo, aquí no voy a abordar yo lo del estratificado. Simplemente es seguir ese mismo hilo, ¿no? De las formas, de todos estos pequeños parámetros que estamos mencionando. Entonces, sí, es algo que cuesta trabajo al principio, pero es parte de, o sea, uno necesita cometer esos errores para ir aprendiendo acerca de ellos, ir viendo cómo en ese material puedes plasmarlo, sea cual sea el material. La idea es que ahí lo comprendas y una vez comprendido se trata de desarrollar nuestra percepción, y ya con esa percepción bien desarrollada, aunque haya cambio de material, cambio de instrumentos, aunque sea de espátulas de cera, quizás fresas o discos flexibles, uno tratará de buscar lo mismo, o sea, lo que haya entrenado en su mente, pues a fin de cuentas se trata de ello. Claro. Y sí, bien decía Paquis, ¿no? Ese es otro pequeño tema que me gustaría mencionar aquí. Ya aquí es cuando uno comprende que para ir generando esas troneras, ¿sí? Ya deja de uno de intentar hacer esos desgastes o intentar agregar material solo en vestibular. Muchas veces pues todo eso, bien dijo Paquis, pues viene desde palatino, ya sea con el desgaste con una espátula o bien metiendo unos discos flexibles para ir abriendo, ir generando esas troneras incisales, ¿sí? Muy Sí, de cierto. hecho están hasta más redondeados tus ángulos distales en el central. Sí, a fin de cuentas esta es una práctica de mi curso, entonces estoy tratando de hacer varios modelos de estudio. No necesariamente aquí estoy replicando el otro cuadrante o las mismas alturas, sino ir jugando pues con las mismas formas, pues tener ahora sí que Claro. material ahí didáctico. Pero en la foto Pero- de perfil de esos tres dientes se ve perfectamente el central, cómo nace todo de palatino, ¿cachai? Claro, acá. Y Ya, esa ya. transición Uf. entre el lateral y el central está pero perfecta. Qué bueno que mencionas eso, porque ese es otro pequeño detalle. Muchas veces estamos acostumbrados, pues bueno, ya sea en boca, ¿no? O ya sea en el modelo, a solo evaluar el trabajo pues de frente. Entonces, ya sea en el paciente también, de repente una vista lateral o girar el modelo y verlo de una vista lateral, eso te puede ayudar muchísimo. Muchas veces en esta vista lateral, no sé si la puedes poner ahí, Jonah, o es la que está. Sí, Pero estoy viendo muchas la veces la imagen lateral. desde esta vista lateral, ahí podemos ver a veces que el ángulo mesial nos quedó así súper recto, o más bien esa transición entre lateral canino, ahí es donde igual nos puede dar una pauta. Por ejemplo, algo común puede llegar a suceder que este ángulo distal incisal de mi lateral esté muy cuadrado.
Y desde esta vista lateral yo puedo pues tomar decisiones, ver en qué zonas a lo mejor yo podría redondear un poquito más. Pero a lo que voy es esto, evaluarlo tanto de frente, pero también la vista lateral es necesaria. También te aporta mucha información, sí. Oh, y claro. aquí, antes de que se me olvide, disculpen, algo que me gusta mencionar en los cursos también, relacionado con lo que mencionó Pakis acerca del margen gingival, que prácticamente las papilas te dan mucha información también. Muchas veces, si le haces un poco de zoom a la imagen, muchas veces la papila te da información más o menos como de a qué nivel nacen o parten esas líneas de transición de cervical hacia incisal. Por ejemplo, puedes dividir la papila en tercios, pues tendrías la punta, la parte de en medio y la base de dicha papila. Entonces eso también te puede dar una información de qué tanto cerrar esas líneas de transición o qué tanto abrirlas. Porque eso es igual algo que me pasaba mucho al momento de hacer restauraciones o encerar. No sé si te ha pasado, Pakis, o a ti, Jonah, en el caso de labo o clínico. Estás haciendo las líneas y a veces tienes el margen gingival hecho concha. No está simétrico, Sí. ¿cierto? Sí. Entonces eso, si uno no tiene bien entrenado la percepción del diente como tal, muchas veces tiende uno a perseguir ese margen gingival que realmente está asimétrico, que no está visible allí. Sí, me expliqué un poquito en ello, no sé si les llegó a pasar mucho. Sí. A mí, yo por lo menos creo que el último mes y medio de mi entrenamiento anteriores me estoy preocupando mucho de la raíz del diente. De cómo, esto mismo que estáis hablando, de cómo influye eso en todo el diente hacia arriba. Y eso me ha cambiado la forma de estratificar. Pakis, ¿qué puedes decirnos tú? Mira, antes de cualquier cosa se me olvidó algo importante de todos los casos que ya hemos visto. ¿Cuál? Volviendo al encerado de Alan, el primero, el de cera verde. Y aquí volví. Miren los bordes incisales. El borde incisal es un borde total y absolutamente estático. No tiene mucha vida. Es un borde que guarda las proporciones de algo que Alan trató de hacerlo de manera correcta. Ya, bien. En el segundo encerado de Alan también. Es un borde redondeado, un poco recto, pero tampoco tiene mucho dinamismo. En el de cera gris, lo mismo. Quizás los laterales ya cambió un poco. Pero miren el último y noten esas pequeñas delicateces en el borde incisal y noten que en absoluto es un borde incisal recto y que tiene incluso, de lo que yo hablaba recién, elevaciones, tiene pequeños socavados que permiten evaluar que realmente es un diente un poco más, o sea, no un poco, es muy natural versus lo otro que era un borde recto. Y me parece que esa es de las cosas que tampoco vemos. O sea, ya nos preocupamos de los ángulos línea, de todo. Pero del borde incisal, que también tiene mucha relación con este ya ámbito natural, también fallamos mucho. Y yo lo veo muy seguido. Me pasa también. Pero también lo he ido corrigiendo. Y entonces, se me olvidó que estábamos hablando. Vamos, pasemos a tus casos ahora, pues. Si ahora vienen los de Pakis. Ahora corresponde... Aquí vemos uno donde tenemos una cera estratificada. ¿Cuándo hiciste este? El año 2017 o 18, más o menos. Ya. Bueno, aquí quería probar la cera de August Bruguera, la de Ranford. La verdad, no me motiva mucho estratificar cera. No es algo que yo quisiera hacer toda la vida. Y lo hice más que nada porque en cierta manera cuando quería practicar quería mejorar mis tiempos. Entonces yo practicaba mucho sector anterior y vamos a ver el caso después, que no son morfologías acabadas, sino que son morfologías que yo trataba de hacerlas en el menor tiempo posible para ir mejorando mis tiempos de producción, digamos. Porque yo, o sea, francamente, alguien que se preocupe y que esté como bien motivado se puede demorar un día, 2 días o lo que sea haciendo solamente un grupo 2 y para mí no era rentable. Más allá del romanticismo inherente que tiene en mí esto, yo también veía que esto me servía para mejorar y para ofrecer también un buen producto. Pero acá se ven un montón de detalles, o sea, quizás los centrales me gustan en forma, traté un poco de darle dinamismo a este borde incisal que tampoco me quedó del todo bien,
Aquí se nota demasiado esa transición en filo de cuchillo entre la cara proximal y la vestibular de los laterales, que no sé si lo hice a propósito, pero quedó así. Y si se dan cuenta, uno quedó más vestibular que el otro. No hay una correlación en el contralateral de los laterales que me diga, oye, te quedó igual al otro. No, yo no quería hacer eso. Era un juego. Y los caninos igual siempre ha sido un tema. De hecho, estos caninos son los clásicos caninos en flecha y no es nada muy bonito de lo que puedo opinar de esos caninos, pero... pero igual hiciste surco de desarrollo, ¿ah? Sí, traté, pero... Nada, es un trabajo que me sirvió como para analizar que no quería volver a encerar con cera estratificada y bien. Ya, no sé qué pueden vamos a opinar pasar ustedes. de esto mismo, Alan, a ver qué nos puedes decir. Pues a mí me gustó mucho cómo proyectaste, sobre todo el cuadrante 2. El cuadrante 2 ahí se ve bastante genial. Pero es que todo está el cuadrante 2, ¿no? Sí, ¿cuál estáis viendo, Alan? ¿Cuál estáis viendo? El de la derecha. El encerado. No, el estratificado, anterior, el anterior, es la estratificada. No es la donde salen dos dientes. No, por eso estoy viendo el encerado de canino. Estratificado. Ah, ya, sí. Sí, el ¿Qué parte te estratificado, gustó? claro. El de la derecha, pues. Ah, ya. Sí, el de la derecha. Está bastante Todo esto genial. acá. Pero aún así ya recalcó, o sea, que no estaba tratando de que queden simétricos y todo, pero a mí me gustó mucho. ¿El de esta ese derecha, momento, de la derecha el de del la paciente o derecha. la derecha de la imagen? Derecha de la imagen, claro. Ah, ya. Sí, claro. Este, señores. Ya, vamos a Bueno, pasar es al que- siguiente entonces. ¿Ah? Mira, como para terminar la idea, me pasó mucho que antiguamente, hace unos 5 años atrás, antes de la pandemia incluso, veía muchas fotos de tipos europeos, digamos, laboratoristas europeos, que subían Ya. prótesis que tenían dientes muy reales en relación a lo que nosotros vemos cotidianamente en clínica. ¿Cachai? Dientes que no tienen esta relación como de estética a lo Duval. ¿Cachai? Que no es como algo maravillosamente sublime, sino que son dientes de verdad. Que nosotros sabemos que los dientes de verdad muchas veces no tienen estas características. Y un poco asimilando esa idea, quise replicar dientes que no eran cánones o dientes canónicos, Ya. sino que Sí, cierto. eran dientes, ¿cachai? No asumiendo su costo estético, sino que asumiendo su costo natural. Y, Claro. y un poco de lo que hemos hablado, Jona, ya desde que nos conocemos, que la idea es ir hacia lo natural, pues, ¿cachai? Entonces, me pasó eso y por eso quise replicarlo de esa manera, o sea, porque igual yo estoy aburrido siempre de detallar la misma morfología que tengo como en grama en mi cerebro, weón. Entonces, el hecho de cambiar eso me ayuda mucho a mejorar y a ver líneas que no veo siempre, porque mi engrama no me permite ver más allá de mi forma, de mi morfología, ¿cachai? De mi biblioteca morfológica, weón, que es una. Mi biblioteca. Y que ya me tiene Sí, aburrido. Claro. Sí. Mira, pasemos a la siguiente ahora. ¿Qué nos puedes decir de este trabajo donde tenemos cerámica y tenemos cera? Sí, este fue una planificación de sector anterior donde hice un encerado que también fue como para determinar ancho medio distal y la longitud cérvico-incisal y ya. No me preocupé mucho de los detalles porque yo sabía que en la cerámica iba a ponerle un poco más de detalle. Ahora, este trabajo en particular, si puedo opinar algo de este trabajo, se hizo en feldespato y aquí hay un error gigante que probablemente si hay un capítulo de Carillas lo hablaremos, que si ustedes notan las preparaciones están en la mitad del diente, no abarcan el diente completo y se ve perfectamente lo gris que deja pasar la carilla y el sustrato del yeso. Entonces Claro, acá ya. se vio claramente que no era el tratamiento adecuado. Elegí las carillas de feldespato en este caso, que eran unas Trilux Forte, que si bien es maravilloso el material, no son indicadas para casos donde no tenéis mucho soporte dentinario porque te van a poner gris la restauración por el fondo de boca. Entonces no es un caso Ya. muy logrado, ¿cachai? Pero tengo unas fotos de la textura de esto y me quedó buena. No te la mandé, pero en fin, queda para Claro. después. Para la imaginación. Sí. Ya, pasemos entonces al siguiente.
En el siguiente... ¿O quieres igual. hablar algo más de esto? Porque como dices, como era una prueba, esta es la prueba para darte la idea y acá pudiste manejarlo más con la cerámica. Sí. ¿Esto cuándo lo hiciste? ¿En qué año? Igual 2018, 2019. Todo Ya. antes de la pandemia. Y bueno, el otro encerado con cera beige, igual un ejercicio para poder mejorar mis tiempos de encerado. Porque una de las ventajas que tiene, por ejemplo, no sé, fresáis esto. Y al fresarlo ya yo lo ajusto en el modelo y empiezo a estratificar un poco de cerámica para lograr lo que yo le decía al Alan. O sea, para mí esto... Estamos viendo el de yeso blanco. Sí, el de Sí. yeso blanco. Ah, ya. Yo puedo mejorar eso, ¿cachai? Y no mejorándolo en la cera, sino que ya en la cerámica. Entonces, también uno tiene que ver dónde es más relevante mejorar para rentabilizar también, pues, ¿cachai? Porque yo como no encero mucho, ya desde lo digital yo ya no encero con cera, digamos. Lo hago todo en Exocad y después imprimo. Claro. Y bueno, la otra es el encerado que hice en el curso de Iván Ronald. Este encerado tiene 10 años. Y claro, aquí ven muchos detalles. El café. O sea, mira, sí, el café. Greda. De hecho, Sí, es uno de parece los colores greda, que bueno. tiene las ceras de Iván. Tienen colores súper particulares. Sí, eso veo. Bueno, acá igual hartos detalles. O sea, es mi primer encerado decente, entre comillas, decente que hago. Y claro, hartas críticas de parte de Iván. Pero en ese tiempo, para mí, esto era lo máximo que podía hacer en la vida. No daba más. O sea, si Sí, me decían eso se algo siente más genial. bonito. Sí, y yo lo veía y lo encontraba maravilloso. Porque no era algo no era algo mejorable para mí. Era inmejorable. Pero no porque estuviese perfecto, sino que porque de verdad que yo igual me sentía bien. O sea, no sé si le ha pasado a ustedes, pero igualar un central al otro en cuanto a toda la dimensión, longitud, etcétera, es demasiado complicado. Y cuando Sí, pasa sí, esto lo en es. cera, no, es frustrante. Sí. Yo lo viví Sí, mucho sí. también, en mi corto camino de 2 semanas de la cera. Sí, yo recuerdo que te puse el anti-crack de la cera. Sí. Qué mierda. Oh, weón, yo me esforzaba porque no me resultara, weón. Es que, weón, yo le puse, de verdad, weón, te juro, le puse todo el ánimo, Blooper weón, a seguro tratar de esa mejorar. madre. Mucho ánimo en tratar de lograr algo y no podía, weón, no podía. Eso también me condenó en algunos casos que pudieron haber tenido un mucho mejor manejo en resina compuesta si hubiese tenido en mente mejores proporciones, que es para lo que sirve todo este ejercicio del encerado, sea analógico o sea digital. Entonces no logré buena planificación en algunos casos y después me vi en boca corrigiendo. Entonces algo que yo ahora hago, o sea, no lo hago yo, lo hace Sebastián Barrera, trabajo con él. Él tiene por si acaso Molaris Lab, donde le pueden mandar a pedir también encerado. Yo todo lo que hago ahora en el sector anterior lo manejo con él. Así que, pero pasa eso, po, el anti-crack de la cera. Y esta cera cafecita es bonita. ¿Cuántos colores Ah. tiene Iván No Roland? sé, tiene como 4. Y lo particular es que él hizo un tallado en la cera y mandó a hacer el molde de ese tallado de un primer molar superior. Entonces, cuando tú quieres sacar cera de ahí, es un molar. Entonces, uno le duele No quiere dañarlo, ¿no? matar el molar. Pues, bueno. Sí, claro. Oye, mira, algo en particular de nuevo, la crítica a todos los primeros trabajos, los bordes incisales todos horribles, bueno, todos poco sin vida, poco dinámicos, con Ya. mucha perfección de tratar de hacerlo igual y recto y bla, 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 que finalmente te queda ciúticamente horrible, bueno. No, yo en lo personal esos bordes que hago no me gustaban, pero tampoco sabía cómo mejorarlos del todo. Claro. Y se ve, por lo menos en mis trabajos no estoy conforme con lo que hacía antes. Pero Ya, pasemos a tu men- siguiente... ¿Qué iba a decir, Aprovechando Alan? ahorita que mencionó eso, Paquis, yo creo que al menos a mí eso me costó mucho trabajo, sobre todo en los laterales. No sé qué opinen ustedes, pero yo pasé de hacer laterales casi todos rectos a cuando empecé a hacer la mayoría un poquito más convexos, redondeados ahí. En incisal siento que eso le da otro toque muy bonito. O sea, la verdad que qué bonito diente es el lateral. Bueno, obviamente siempre y cuando el antagonista lo permita, ¿no? Etcétera. Pero yo creo que sí hay una gran diferencia en hacer uno así todo recto, como dice Paquis, sin vida,
a cuando los haces un poco ahí redondeaditos, no, hombre, yo creo que eso le da igual otra vista a tu trabajo. Claro. Sí. Mira, Bueno, el pasemos otro al trabajo- siguiente trabajo, que esto es ya cerámica. Sí, es una cerámica, pero no está glaseada. Es un pre intento de que vaya al horno con un poco de maquillaje que estaba probando. Es la única foto que me quedó. Acá, bueno, mi crítica es que, bueno, no se gestionó bien el borde incisal del diente 2.1 o el 9. Entonces, claro, hay una pérdida de sincronía en relación a esto. Los dientes son un poco más chatos, digamos. La longitud cervicoincisal quedó un poco más cuadrada, no quedó con esta relación del 80%. Igual hay hartos detalles chiquititos, pero una de las cosas que me dejó tranquilo en este trabajo que pude gestionar los ángulos línea de una manera en que no quedaran líneas, sino que quedaran estas zonas. Así que Claro, se ve el me brillo. quedó más... Sí, y el ángulo de transición mesial de los laterales igual me deja bastante tranquilo porque se nota la separación entre lo vestibular y lo proximal. Y eso cuesta Ese doble mucho, perfil weón. también. Sí, Sí, eso eso como un cuesta doble mucho. perfil siempre de brillo. Ese tipo de cuando uno dice, ya, aquí está más logrado, cuando tengo más logrado, perdón, cuando tengo como un doble brillo, man. Sí. Ahora, una de las cosas importantes es que yo veo trabajos CAD-CAM y no veo la morfología independiente que de repente la hagan súper perfecta, porque estos detalles finalmente se logran a mano, weón, a mano. La fresadora no llega al nivel de detalle de gestionar la luz, ¿cachai? Y obviamente no tiene que ver con la fresadora, tiene que ver cómo diseñaste. Pero muchas veces los diseños son demasiado estándar, ¿cachai? Entonces el estandarizado igual te mata lo natural. Entonces yo trato de no ser muy dual, a pesar de que todo el mundo quiere una sonrisa dual. Y trato de darle esa imperfección que finalmente lo haga un poco más natural. Claro. Y ahora pasamos al siguiente, Al que este es el último. Sí. Ahora no tengo la frontal de esa, o la tengo, pero no sé dónde está. Bueno, acá un poco ver los ángulos, o sea, los bordes incisales. O sea, mira el borde incisal del lateral, no tiene nada de estático, mucho más dinámico. Se conecta con un poco ahí con el maquillaje. Las zonas de transición igual están muy romas. Ahora, el diente igual lo permitía porque muy voluminoso, uno puede gestionar la morfología ahí de una manera mucho más... Es como un lienzo grande, entonces uno pinta nomás y va gestionando eso de mejor manera. Quizá acá faltó un poco de textura, de microtextura, ¿cachai? Pero me ha pasado que no a muchos pacientes les gusta, entonces he tenido que hacer dientes planos. Pero igual tiene. Planos, sí tiene. Pero, en fin, es que lo que pasa es que yo todavía sigo en el aprendizaje de gestionar mejor las cerámicas porque tú las puedes tallar y puedes hacer el carving en el bloque de silicato de litio precristalizado y te queda sí. genial, maravilloso. Pero una vez que tú agregas el maquillaje, vas perdiendo un poco de esa textura. Y una vez que agregas glaze, ya perdiste toda la textura. Entonces hay técnicas que hacen la textura después del glaze, ¿cachai? Y incluso pueden haber hasta 3 glaze o 2 glaze después de hacer la textura, para que se vean un poco más naturales. Pero eso a algunas personas no les gusta porque la mayoría cristaliza, maquilla, glaze y chao. Y el protocolo se acabó, ¿cachai? Yo hago todo como por parte y me demoro igual bastante en todo el proceso porque no me gusta maquillar y glasear a la vez, por ejemplo. Yo primero maquillo, arreglo, y si tengo que maquillar 2 veces lo hago y después glaze, ¿cachai? Y el glaze no me queda bien siempre, bueno. Es una cosa que también, como no soy laboratorista, he pasado por esa etapa de no cachar qué onda el glaze. Es uno de mis... Eso es como cuando queda el pincel tu marcado. némesis. Sí. Sí, es que, mira, todos los laboratoristas te van a decir algo en relación al glaze, pero cuando tú tratas de replicarlo, no hay una receta, bueno. No es algo que tenga una estimación como correcta. No, es una cuestión que simplemente se basa en la tincada del momento. Porque no hay por ejemplo, no hay un medidor de polvo de glaze con un medidor de mls o micro mls
del líquido de glaze que te permitan una mezcla correcta. Por ejemplo, Ivocler tiene un glaze que es de pasta, pero igual le tienes que agregar líquido, ¿cachai? Y yo el que tengo es de Chofu, que es de polvo líquido. Entonces las proporciones son las que no están correctas y depende de eso finalmente cómo te quede el glaze. Y el problema de eso es que el glaze igual ocupa volumen. Entonces muchas veces tú glaseas y pasas a llevar el punto de contacto. Entonces, además de todo esto, tienes que corregir los puntos de contacto después de glaze en un caso del sector anterior, por ejemplo. Cierto. Que es otro culo. Cabros, Claro. aquí a mí me gustaría agregar algo en esta foto que vemos lateral del Paquis. Pues creo que se ve muy claro, ¿no? Lo del área de luz y área de sombra, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces eso Sí. es brutal, ¿no? Eso se ve bastante bien ahí. Ahí pues no sé si han escuchado la analogía, yo se la llegué a ver hace años a Priscila Ricci de Brasil, que mencionaba esta analogía con el abrir una ventana de 2 puertitas. Imagínate una ventana, abres ¿Ya? 2 puertas que la conforman y pues la ventana en sí que reflejaría la luz sería esa zona vestibular que refleja la luz, tu área de luz, y las 2 puertitas de los lados pues serían esas zonas de transición mesial y distal que serían tus áreas de sombra del diente. Pues. Claro. Buena analogía. Sí, Priscila Ricci hace un tiempo ya se la había visto ella. Bastante genial. Sí. Pero no, aquí se nota la evolución mucho, Paquizón. Muy bello. No más que tú, bebé. Oh, si quieren me salgo pues del podcast. No, señor, Me venga, salió la venga voz como acá. del Esto es Pancho. un trío, señor, no te has dado Sí, cuenta. así. Oh. Ya, antes de pasar a las Uf. mías, vamos a partir con... Toca funar al Jonah. Sí, no. Vamos a hacer las menciones correspondientes a los Vale. auspiciadores de este podcast, que sin ellos no tendríamos el dinero para grabar esto, señor. Entonces vamos a hablar primero de Solara, que Solara les voy a dejar su perfil acá abajo para que los vayan a seguir. En la descripción también está el link para que vayan a seguirlo, que es un holding, una tienda que va a tener varias cosas a la venta que les van a interesar porque son cosas que nosotros ocupamos. Y de verdad también vienen cosas nuevas e interesantes, se van a sorprender. Así que por favor síganlos, está el link acá abajo. Así que por favor, o si no, no grabamos más. Y el segundo, no sé si ni mencionar los cabros, weón. Ya Pancho no me ha depositado. Lo nombro, ¿no? No mames. No. Ya mándame mis Las- espátulas, Pancho. Espátulas. Pancho, deposítame dinero. Sculp, las mejores espátulas del mercado, señores. Este producto que ideó Pancho Francisco Correa, que son espátulas pensadas ya más clínicamente. Y acá yo cuáles le puedo recomendar, ya que estamos hablando de sector anterior, en Composite, estas son para Composite, está muy buena la número 4. Esta yo creo que es indispensable en el kit. También se vienen sorpresas por si acaso. Pero tenemos un extremo que es bien grande. No lo puedo hacer, soy un imbécil. Pero me voy a tener que poner la mano atrás. No puedo. Ahí, que es bien grande, que es como esta paleta. Para poder mover grandes masas. Sobre todo cuando estás terminando un esmalte vestibular. Muy, muy bueno. Y el otro extremo es el pincel metálico. Este creo que se notaba bien ahí, ¿o no? No. Ahí sí, señores, pincel metálico. Ya mostré lo flexible que es y también es muy bueno para poder dividir melones. Porque la gente lo subestima. Esto es para mover masa, pero si colocas así esto y empiezas a cortar mamelones, es muy, muy fácil. Tiene 50 micrones de espesor, así que es fácil de manipular. Otra para sector anterior bien interesante es la número 2, que viene con este extremo típico de espátula IPC, que es larga, y también viene este otro extremo que es para palatino. Miren, entonces como palatino en dientes anteriores, ¿cómo es, Alan? ¿Perdón? La superficie en palatino, ¿cómo es? Es más ¿Cóncava? cóncava, exacto. Y miren acá cómo está esto. Es cóncavo por eso. Está pensado para poder manejar más fácilmente
las masas por palatino. Y también viene la número 5, que esta es como la típica espátula que yo creo que algunos igual ocupan para poder dividir mamelones o las proyecciones que puedan haber de la dentina, y el otro extremo para poner una lima o un espaciador. Yo ocupo mucho 0.6, es mi favorita. La número 1 también lo ocupo en el sector anterior para ciertas cosas, que es como condensador típico que viene con unas medidas de 2 y 4 milímetros. Y la número 3, que es la más versátil del kit, que viene angulada, que es como una típica espátula de los dos extremos, pero que con distinta angulación. ¿Qué nos puedes decir, Paquis, de Sculpt? Yo ocupo mucho la número 5, como ya dije, y necesito que Pancho me mande la actualización porque yo fui sus primeros clientes. Pues. Necesito Pancho, ¿cómo es posible? Sí, esa pequeña atención. Pancho ya debe 2 kits, uno para Alan y uno para mí. Sí, no, sabes que Pancho, Juan, y me debes dinero, deposítame, Pancho, porque no puede ser posible. ¿Cómo va a estar debiendo esto? Así que, Pancho, manda las cosas. Sí, aparte yo me compré el kit cuando no tenía estuches, así que mínimo que el estuche. Es que la caja, cabros, weón, es muy bella. A ver si es que no se cae. Voy a tratar de mostrarle cómo es abierta. Entonces vienen el espacio para las espátulas, vienen con unas gomas y también las gomas acá que sujetan las espátulas. Está un poquito sucio ahí. Y es esterilizable. Entonces pueden llegar y tirar todo para esterilizar. Lo otro que me gusta son los mangos porque, como hablamos también en el capítulo anterior, o sea, si ustedes están acostumbrados a una espátula, como quieran, no hay problema. Si todas las espátulas yo creo que son buenas. Pero estos mangos son metálicos, entonces si yo los quiero limpiar, porque manipulo resina con las manos, por ejemplo, es fácil quitarle el polvo y todo, pero cuando tú tienes, que me pasaba con la LM, que el mango es plástico, es como de goma, se le pega mucha suciedad. Y cuando la esterilizas, no sé si es que ustedes no trabajan para esterilizar, directamente con pacientes, pero le sale como un aceite, man. Bueno, que en realidad es la exceso, que esa la esterilizo demasiado, que ya debería jubilarla. Pero me gusta por eso también, por la limpieza que puedo llegar a tener. Así que eso, una caja que es excelente, épica. Así que síganlos, les va a aparecer acá el link abajo. Rodrigo, por favor, inserte links, inserte música épica. Pero solo por 5 segundos, ¿ya? Y después, ahora en los siguientes 5 segundos, agrega, por favor, música triste. Música triste porque Pancho no ha depositado. Pancho, deposita, por favor. Este proyecto va a morir si tú no me depositas. Ahora, Rodrigo, música más triste, devastadora, por favor. Pancho, por favor, deposita. Así que sigan a Sculpt, sigan a Solara en sus redes sociales para que los apoyen y prontamente puedan comprar las cosas que va a traer Solara. Así que sigamos con este capítulo, ya nos acercamos a la parte final. Y ahora voy a presentar lo que me toca a mí, que es... Sí, me toca a mí, este caso. Bueno, este caso es un caso que hice el año 2015 a una colega. Y en este caso ocupé Miris 2, ¿ya? Que es lo que hemos conversado. Tenía un kit entero de Miris 2. Un kit con, si mal no recuerdo, eran 8 dentinas, 5 esmaltes, 4 efectos, mucho composite, poca mano, señores. Nada que hacer. Ya llevaba 2 años de egresado con esto, pero tenía ese problema de esa mentalidad que todos hemos recaído, ya lo conversamos, de comprar composite creyendo que iba a ser mejor, y la verdad es que no. Entonces, esta foto, ya han pasado 9 años de ese tratamiento. Fue a finales de noviembre del año pasado que hice este caso. Entonces, claro, yo me preocupaba de poner acá los efectos, todo. Entonces, en cuanto a morfología, ya saben que se han mantenido relativamente bien, hartas tinciones marginales. Pero acá yo no sabía nada de morfología, cabrón. Ya a mí no me enseñaron en pregrado. Tampoco después, cuando salí en esos 2 años, no me preocupé de estudiar morfología, porque yo no entendía que para yo tener mejores resultados tenía que saber qué forma tenían los dientes. Alan lo dijo muy bien también en el capítulo pasado. O sea, tú tienes que tener en mente algo que quieras replicar, y yo no lo tenía. Yo tenía una idea difusa de dientes, lo mismo que dijo Paquis. O sea,
mi idea de diente no correspondía con la realidad de un diente. Ya, entonces acá nos encontramos lo mismo. Quizás, mira, lo único que me puedo decir, mira, está medio redondeado acá, pero habían hartos problemas. No sé qué pueden decir de esto. Aquí hice los laterales y los centrales. ¿Qué pueden decir del Jona del 2015? Alan. No, pues se ve bastante bien, ¿no? Ese entrenamiento en percepción. Y les digo, es algo realmente difícil, pero pues bueno, hay que pasar por ahí. Todos tenemos un principio, entonces es bastante genial a veces voltear atrás, ¿no? Ver nuestros trabajos que llegamos a hacer hace algunos años y pues bueno, ver la nueva persona, el nuevo profesional hoy en día y pues bastante genial. Aquí pues yo creo que no me gusta como separar los dos temas, ¿no? Como de forma y luego la estratificación. Es obvio que en un diente todo esto está unificado, pero yo considero que a manera de curva de aprendizaje pues sí sería bueno como irlo haciendo como por niveles, ¿no? Irlo escalonando. Entonces para llegar a estratificar pues yo considero que sí es bastante genial pues tener un poco de percepción en dimensiones sobre todo para allá a nivel de la dentina, saber pues qué tanto acercarme o no hacia incisal, en los lados de una dentina un poquito más redondeada para ir poniendo efectitos. Entonces yo creo que es un entrenamiento pues bastante genial, al menos en lo personal pues sí me ha ayudado mucho llegar a ver aquí por ejemplo con ustedes cómo se llega a realizar esta estratificación en resina para pues poderlo aplicar ahora sí que a mi criterio. Mira qué amable. Ahora Paquis. Mira qué amable. ¿Por qué? Mira qué simpático, güey. A ver, yo la verdad es un mira, logrado no está, pero digamos que no es como lo más feo que he visto, güey. Y se nota que hubo una preocupación por estratificar. Claro. No se llegó mucho al cometido, pero se valora mucho la intención, por lo menos. El esfuerzo. El esfuerzo. Premio al esfuerzo. Sí, premio al esfuerzo. Digamos que tenía un trabajo que debería ganarse el premio al esfuerzo. Claro, una estrellita. Sí, porque, Sí, ¿sabes qué? O sea, en el fondo mira, ahí se ve todo. Perdón, se ve vestibular del 1.2 que está como fuera de todo. Se ve un diente diferente al otro en relación a los centrales, y el lateral igual. El otro, el 2.2, también se ve como, yo creo que el más logrado dentro de lo que se ve ahí. Pero claro, o sea, yo creo que tú también te das cuenta de todo lo que te equivocaste. Ahora, en la foto siguiente vaya a ver la evolución y no hay nada que cuestionar. Claro, o sea, mira, porque quiero decir algo, porque siempre está esto de que tenemos que estratificar. Y siempre se explica la estratificación. Y ustedes bien dijeron que tiene que haber una correlación entre entender, ya, si tengo que llegar a esta forma, ¿cuánto espacio voy a tener y cuánto material de cada una de estas capas de distintas opacidades, de distintos efectos, color, voy a ocupar? Entonces, sí. Cuando tú dices estratificar, significa armar algo por capas, pero tampoco considera la forma final. Y tú, para poder estratificar bien, tienes que saber la forma que tiene que tener al final. Entonces, si estás tratando de estratificar como me pasó acá a mí en ese tiempo, un Jona de 2 años de egresado con un kit entero de composite, un kit de gama alta, Miris 2 de Colten, que en ese tiempo, bueno, topísimo, no tenía clara la forma. Entonces, los resultados son evidentes. O sea, no sabía morfología, no sabía cuánto espacio tenía, pero sí tenía muchas masas para poder elegir. Entonces, eso es también muy importante que lo tengan claro. No Entonces, tenía volviendo a la imagen... ¿Ah? No tenía las Sculpt. No tenía Sculpt, señores. Si hubiese tenido Sculpt, las mejores espátulas del mercado, no me hubiese pasado esto. No eras pay to win, tú. No había una Oye, pero actualización brutal, en el server con Sculpt. No, Todavía no mames, llegaba la ese parche. actualización. Sí, no llegaba el parche pero Sculpt. Quiero resaltar lo que decía Paquis, ¿no? Lo dinámico que ya dejaste los bordes incisales. Esos pequeños como muesquitas, ¿no? Como seguir pero ese ahora relieve de vamos a dónde pasar está a el ese. lobulito. Ok. No, sí, Ok. que todavía estamos con la vieja. Ya. Y esto, Ok. porque esta colega quería cambiar las carillas. Entonces fue como, ya, qué buena forma de redención. Entonces, Sí, ya, aquí ya no totalmente, podíamos. weón. Aquí yo tuve que haber abarcado también porque no había espacio. Entonces tuve que haber abarcado también los caninos en ese tiempo.
Y de hecho, ahora Ok. que abarqué los caninos, yo estoy pensando en abarcar los premolares también. Pero, entonces, esta colega llegó a mí el 2024, sí, el año pasado, en noviembre. Cambiémoslas. Entonces, fotografía, después le tomé una impresión de los modelos y los escaneamos con un amigo, el Carlos, y se los mandamos al Seba. Seba hizo el encerado digital, nos juntamos en Discord y empezó a diseñar. Y ahí después el Carlos de nuevo me imprimió el modelo, o no, creo que el Seba me lo trajo una vez que vino a practicar, y ahí ya tenía planificado el caso. Y esto fue lo que hicimos con la planificación con el SEA. Entonces retiré las carillas y acá le hice de canino a canino. Quizás acá dentro de las cosas que estamos hablando me faltó también poder separar un poco la tronera. La tronera incisal en los centrales, que sería algo, pero ya tenía mucho más manejo de morfología y de estratificación. Y yo partí mi entrenamiento de anteriores, gente, para que ustedes sepan, así como para practicar. Fue a inicios, en enero del 2024. Entonces aquí ya llevaba 11 meses de práctica. Entonces, claro, tenía mejor forma de estratificar, de determinación, de pulido. Y acá mismo parte de la estratificación de la forma lateral. Y acá está el caso finalizado también de lateral. Ya acá por temas de iluminación no me brilla tanto esta zona, pero en la otra se alcanza a ver toda la microtextura y los relieves que hice, la área de transición, que quizás puedo haberlo redondeado un poco más en distal del Central. del 2.1. Y también acá preocuparme, que son cosas que hago ahora, un poco del área proximal del lateral, de la forma de S. Ustedes saben a lo que me refiero, que acá quedó muy redondeado, pero hay algo que ahora estoy tratando de agregar en mis trabajos. Y lo mismo del borde incisal, o sea, algo que me quedó claro de mi entrenamiento en posteriores es que tenía que estudiar morfología primero y traté de entender sobre todo el tema del borde incisal, de no dejarlo tan recto como me pasó en la vez anterior. Claro. Entonces, esa es mi... ¿Mm? Aquí me gustaría citar textual al doc Ángel Sánchez. Tiene una frase que llega a repetir comúnmente en sus cursos ahora que abordaste ese pequeño tema. Y dice así él: morfología mata resina. Hay un saludo para el doctor Ángel Sánchez. ¿Qué quiere decir eso? Lo que estás hablando, o sea, morfología mata resina, pues. O sea, necesitamos Claro. tener ambos entrenamientos para llegar a un resultado óptimo o natural, pues. Sí, toda la razón. Entonces, claro, fue parte de este entrenamiento que estoy teniendo hasta el día de hoy, pero sí Ya. fue un salto grande que pegué en 11 meses practicando. Entonces, ahora sigo practicando, este es uno de mis mejores casos sin duda, pero hay varias cosas que fui interiorizando. Aquí ya estaba entendiendo un poco de la importancia de la raíz del diente, del ancho de la dentina, mesiodistalmente. Seba Cortés hizo acá un trabajo también de cirugía periodontal, entonces otro conocimiento. Entonces acá pues acá termina. Entonces, pero eso puedo decir de mi trabajo en anteriores. Ahora voy a subir más casitos, que ahora volví a redes sociales. Bueno, ya se dieron cuenta, pero sí ha sido un entrenamiento grande, y también en estratificación acá pueden ver lo mismo. Borde incisal también, o sea, el nivel de efecto que estoy manejando ahora ya es mayor, y me fui corriendo con todo lo que pude después de haber entrenado. Es que donde yo entrené posteriores, también ya sabía cómo practicar. No sé si les pasa, entonces uno ya sabe más o menos cómo fortalecer ciertos puntos, cómo entender la morfología, la estratificación, el manejo de la resina. Pero eso. Claro. ¿Algo que agregar, Paquis? ¿De tu trabajo en sí o de qué? Sí, del trabajo, para terminar esta parte del trabajo. Sí, la verdad, o sea, darte todo mi respeto, mi admiración, porque no sé qué año nos conocimos, pero desde ahí hasta ahora, de verdad que 2019. ha sido brutal.
Y todo partió por una tontera y claro, hemos tenido contacto desde ese entonces. Y no, nada, Sí. es muy poco lo que uno puede cuestionar en relación a tu trabajo. No, se hace con todo y lo hemos hablado siempre, o sea, desde el punto de vista histomorfológico, de la resina, de lo que es mejor, de lo que es más óptimo, de lo que es más eficiente y de lo que finalmente es ni siquiera para uno, sino que es para el paciente, ¿cachai? Así que, Claro. no, más que nada, mis felicitaciones y enhorabuenas por tu trabajo. Muchas gracias. Sí, porque yo a ustedes dos los admiro mucho. Lo más tierno que les voy a decir. Lo más tierno que les voy a decir. Lo Esta admiro es la parte mucho. en donde O sea, nos para que chupamos los esto... cuerpos, ya entendí. Sí, no, para que tú sabes, pues si me ha ayudado siempre que voy con algo, lo muestro como para esa crítica, porque uno necesita ese ojo externo de la crítica para poder mejorar, porque es algo que decía Alan, y yo me veo reflejado en eso, pero porque yo soy el que está tratando de aprender, que es muy difícil tratar de que se entiendan ciertas cosas, y después cuando uno las entiende y las interioriza, uno dice, ¿cómo no lo veía? ¿Cachai? Entonces a mí, por ejemplo, no sé si en este trabajo se alcanza a notar, no, de hecho aquí lo tenía más claro, pero a mí me costaba mucho redondear el ángulo distal de los centrales. Entonces me quedaban los dientes muy cuadrados. Y eso fue algo que fui entendiendo después con el tiempo y ahora lo hago más redondeado. Pero antes no lo veía, ¿cachai? Entonces yo le podía mostrar a Paqui como redondea más, pero más, así como... Más, pues te falta harto. Y yo como, claro, pues después ahora uno lo entiende y es como, claro, mucho más redondeado. De hecho, este central está inspirado en el trabajo que subía también el Alan en cera, pues. ¿Te acordáis? Sí. El Sí, 2.1. se parece un poco a la sí, porque- morfología de Alan. De Alan, sí, porque el manejo que tiene ahí de toda la superficie, la textura, que todos los elementos que tiene la textura es brutal. Y yo dije, mira, vaya, señor, voy a intentar hacerlo en composite. Pero eso finalmente. Así que terminamos de hacernos un análisis completo de este tipo de trabajo. Así que espero que le haya gustado la parte donde nosotros tratamos de explicar como una morfología bien básica, como para que entendieran los términos en los que nos íbamos a manejar, a las zonas que íbamos a conversar. El diente es mucho más complejo que eso, es mucho más complejo de lo que nosotros les mostramos para que lo tengan en consideración. Entonces el estudio de la morfología es súper importante. Los cabros ya les han dado libros de los tips que puedan para poder interiorizarse en la morfología. Y por favor, si somos dentistas, tenemos que saber qué forma tienen los dientes. O sea, no le releguen todo al CEREC o al Exocad. Como bien lo dijo Paquis, si te lo tiró la máquina así, tiene un trabajo fuera de boca también importante, esa restauración que trabajar. Entonces, tomemos responsabilidad de nuestra profesión y si somos dentistas, bueno, sepamos qué forma tienen los dientes. Ahora, yo creo que es un ejercicio súper importante, muy importante, hacer un resumen de esto. Tú, Alan, de todos estos puntos que nosotros hemos hablado, ¿nos podrías dar como un resumen de cómo mejorar en morfología? ¿Qué cosas tengo que tener en consideración para mejorar? Sí, claro. Pues mira, yo a manera de resumen, me gustaría, a ver si ustedes igual están de acuerdo, pero me gustaría compartirles al menos mi top 7 herramientas que te pueden ayudar a replicar dientes anteriores. Ir ahí mejorando los resultados cada vez más. ¿En qué tienes que fijarte? Esas cosas que a lo mejor al principio uno no ve, pero conforme vas entrenando las vas viendo, las vas notando. Número 1, considero que conocer la morfología de cada diente es necesario. Eso es algo no negociable, ¿cierto? Dominar líneas de transición y la dinámica de las mismas, es decir, pasar de un diente súper ancho y plano a un diente totalmente tridimensional, con profundidad, entendiendo ancho visual y por supuesto ancho real ahí. Número 3, observar y analizar dientes naturales es importante. Para eso yo en lo personal recomiendo mucho esos ejercicios de tratar de analizar todas las caras de un diente, mesial, distal, sus diferencias, es decir, un diente en sus 360 grados allí.
Y en lo personal igual me gusta mucho el tema de trazos. Considero que los trazos son una muy buena herramienta para llegar a resultados óptimos, para poder observar toda esa información que está presente en el diente, pero que quizás no podemos percibir a simple vista o con la interacción de la luz. Entonces esos trazos te revelan todas esas transiciones que a lo mejor no somos capaces de ver allí. 5. Atención en los ángulos incisales, ¿vale? Para poder plasmar ángulos ya sea redondeados o una tendencia un poco más recta, no solo en cera, sino que en cualquier material. Bien tocamos ese tema, ¿no? De no solo enfocarte en hacerlo en vestibular, sino intenta un poco hacer el desgaste en un sentido palatino también. Troneras incisales nos lleva a hablar de este tema y pues bueno, el respetarlas, el tener troneras presentes en tu trabajo, sin duda van a dar más naturalidad a ese sector anterior que estás replicando. Y pues por último yo considero que número 7, conocer formas puras y también formas híbridas para tomar las decisiones adecuadas, y sobre todo porque cada caso es único y tratar de evitar caer en esa tendencia, ¿no? De hacer el mismo diente siempre, pues, ya que repito, cada caso es único. Claro. Y podemos agregar top 8. Sí, claro, ahí. Sí, ¡Es claro, cool! ahí estaría. Las mejores espátulas del mercado, hablamos del res. Pero no importa porque se leen. Música épica, Rodrigo. No, pero muy, muy buen resumen, Alan. Paquis, ¿algo más que agregar sobre lo que nombró Alan? Reflexiones finales ya de las cosas que hemos hablado. Mira, hace un tiempo. ¿Cuándo fue? Mira, espérame, estoy lejos del micrófono, ahora sí. 18 de mayo del 2020. Hay un libro que no lo he podido adquirir porque me imagino que es muy viejo, de un dentista alemán, me parece. Año 1870. ¿Cacha el año? Y él dice algo particularmente interesante. En esa época, lo voy a leer. Dice: de hecho, es elemental que para aquellos que cargan con la misión de restaurar los dientes naturales, la mera imitación de los rasgos típicos es inadecuada para mantenerse fieles a la naturaleza en cada caso especial. Las restauraciones deberían fabricarse exclusivamente para un cierto individuo particular y, por lo tanto, ninguno de esos detalles menores de la forma externa, diminutos anatómicamente, o esos detalles infinitesimales y siempre presentes en una forma única deben dejarse sin atención al transformar y crear estas restauraciones. Es esa minuciosidad la que hace que los dientes en cada arco dental sean diferentes a todos los demás, estampando en su dentición con la marca de individualidad el conocimiento, recalco, conocimiento, pues debería emplearse en la adaptación armoniosa de los dientes restaurados a los caracteres naturales aún existentes o a los rasgos faciales de la persona. Y me parece un poema hermoso de un tipo que no cachaba nada probablemente en el rato, pero la tenía clara también, pues, bueno. Claro, ¿y eso en qué año fue? 1870. 1870. Mira que era sabia la gente en ese tiempo. Dejando de lado el racismo, la misoginia y muchas cosas peores. Pero muy sabio, muy sabio. Es como... es atemporal, finalmente. Sí, porque es atemporal. Una palabra prostituida en estos tiempos. Sí. Oye, mira, el tipo se llama E.Muhl o Mühlreiter, o Reiter, porque debe ser alemán, austriaco y no sé cómo se pronuncian esas palabras, pero... Busquémoslo en Instagram. Ah, te cachai. Sí. ¿Cómo se llama? Los voy a dejar en los comentarios, no sé, pero... o te lo escribo por WhatsApp, porque es muy complejo. Es ya, como ahí lo vamos a agregar, Rodrigo. Rodrigo va a poner música de... ¿Qué música puede poner para...? Ah, sí, te tiene que poner una música en esta parte, en este poema. Sí, no pon música aquí, por favor, Rodrigo, de poema, de lo que dijo Paquis hace quedaría perfecto esa madre. Ay, sí, música o épica. ¿Cuál quieres? ¿Música introspectiva o música épica? O como puta, weón, como las novelas del TVN cuando terminaban, en los finales, weón. ¿Te acordás? Esa música era muy patética, pero la ponían en... Sí, esa. Sí.
Qué mierda. Sí. No, es que no, es más que eso, es que épico, es introspectivo. Le pondría Sí, música sí. de Interstellar, esa wea. No sé si Oh, tiene Ah, Ah, la bueno, mierda. bueno. Sí, claro, sí, claro. Sí, Oye, esa mierda es sí, muy güey. buena, weón. Hay que Toda ver si la- se puede o algo similar de ese tipo. Todo el soundtrack es muy bueno. Sí, yo lo vi hace poco, Ay. no, lo subieron a Netflix, weón. Qué buena película, weón. Yo creo que es mi película favorita, weón. Brutal. Sí, Sí. está muy buena. Sí, lloré, Sí, es papá. verdad. la neta. No, muy buena. Así que llegamos al final de este capítulo que se va a llamar. ¿Cómo se va a llamar? Alan, ¿qué nombre le ponemos a este capítulo? Yo le pondría. Creo que me gustó el que dijo Paqui, ¿sabes? Morfología, 2 puntos, dientes anteriores. O si le quieren agregar ¿Cómo? ahí generalidades. Sí. ¿Y tú, Paquis, estás de acuerdo? Sí, A mí me gustó ese sí, título. Sí, me. No, pero es que me si me agrada. dices sí, no te noto convencido. Puta, es que no sé, pues, weón, porque tampoco hablamos mucho de. Hablamos de nuestra experiencia, de generar lo que hemos hablado. Entonces, quizá no es tanto de dientes anteriores, sino que es más de seguir aprendiendo nomás. Pues es como una conversación. O, Morfología, eh, 2 puntos, seguir aprendiendo. Seguir aprendiendo, sí. No sé. No. Morfología, 2 puntos anteriores, ¿cómo era? Morfología, 2 puntos, dientes anteriores. Dientes anteriores. Ya, así va a quedar el título del capítulo. Palabras al Excelente. cierre, Alan. Pues espero que el capítulo les haya gustado. Otra cosa pues es la invitación siempre a estar entrenando nuestra percepción. Y yo creo que como comentario final pues igual comentarles a ustedes dos, ¿no? La admiración hacia su trabajo y sobre todo ese respeto, ¿no? Hacia esa humildad de mostrar los trabajos de antes. Creo que no cualquiera hace eso, ¿va? Entonces estuvo bastante genial esta dinámica, ir haciendo los comentarios de antes y después. Esos detallitos son los que yo considero que valen oro, ¿vale? No cualquiera te dice esos tipos de detallitos que son los que uno tiene que enfocarse como para ir mejorando, pues. Entonces, pues nada, los admiro mucho, pues. No, es mutuo, Alan. Es triple, es todo. Paquis, algunas palabras. Mames. Paquis, No, ¿por qué Me, estás me selecto, voy a tomar Paquis? del comentario de Alan también. ¿De qué va a tomarle qué? Oh, El comentario. ah. El maní. Voy a hablar como Pancho. El comentario. El maní, weón. Es que Alan cada vez se va chilenizando más. Ya agregó el cabros, ya cachó Chilenizando, que, no mames. que el maní es una referencia a la pirula. Weón, se viene, weón. No, te voy a ver hablando como chileno, qué hermoso, weón. Paquis. Nada, presentarle nuevamente mis respetos a ambos. Una admiración completa. Y yo también me tomo de su trabajo para poder replicar en mi práctica diaria ideas y simplemente me sirven de inspiración para seguir mejorando. Y eso es lo que al final para mí radica este círculo de personas que lo único que quieren es mejorar. Al final todo se trata de eso, sobre todo hablando de esto que es nuestro trabajo, pero también es parte importante de lo que hacemos en la vida cotidiana también. Porque Claro. a mí me cuesta separar mucho lo que hago aquí de mi vida cotidiana, porque se basa casi como en lo mismo. No, así que bien. Mi admiración y les mando un besito. Oye, porque aparte, ninguno de nosotros conoce personalmente al otro, pues, weón. No, vamos a tener que hacer la junta, vamos a tener Aún- que traer aún no. a Alan a Chile. Vamos a tener que traer los próximos años, vamos a tener que ver eso. Sí. Así Es que, sí, bueno, lo mismo Nice. para ustedes, yo los admiro mucho, de verdad son una inspiración para mí. Muchas gracias por el apoyo, por las críticas que siempre me dan y cuando les pregunto algo también están con esa disposición a apoyarme y eso lo valoro mucho. Esto es lo más tierno que Genial. les voy a decir, sabes que se me acabó toda la ternura por 5 capítulos más. Ya ustedes se la llevaron 5 todas. años. No ¿ya? mames. 5 Sí, años. está bien, güey. puro insulto. Así que eso, gente. Los dejamos invitados nuevamente. Muchas gracias a Solara por auspiciar este capítulo. A señores Sculp. Voy a pedir otro kit de Sculp para tener acá para mostrar por siempre, Pancho. Pero más El importante que Pancho. eso, depositar. Deposítale. Así que también los dejamos invitados. ¿Dónde, Alan, te siguen en redes sociales? ¿Cómo se llama tu perfil? Nombre, perfil. @ Es @Alan M. Solano, ahí es donde pueden encontrarme. Paquis. Ricardo Paquis, nada más. Tal cual, todo junto. Nos siguen como @mimesis.cl, el nombre que teníamos en ese tiempo, ahora ya estamos abiertos a todo el mundo.
Y a mí me siguen como Jona Cartes. Así que muchas gracias por escucharnos. Próximo capítulo, gente, ¿qué les parece si hablamos de posteriores? Estaría bueno, ¿no? La misma dinámica, pero yo considero que en posteriores. Sí, me Mis parece favoritos, también. mis favoritos. Sí, Bastante parece genial. súper bien, gente. Así que nos vemos pronto. Cuídense. Adiós. Nos Vale, vemos. Chao, cabros. Chao, Hasta luego. chao. Chao, chao.